Buenas tardes. A ver, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Para ello, por favor, necesito la participación de cada uno de ustedes. Buenas tardes, Miss Yulisa. Buenas tardes. Buenas tardes, chicas. Buenas tardes. Vamos a iniciar, ¿sí? Con la sesión, ¿sí? A ver, ¿quién me podría manifestar, ya que es nuestra última sesión? ¿Qué temas hemos venido desarrollando? ¿A qué nos hemos referido? ¿De qué temas hemos hablado? La acentuación, Miss. ¿Cómo? La acentuación. Ya. Pero, ¿cuál fue el primer tema que tocamos? ¿Cuál fue el primer tema que tocamos, chicos? ¿Mm? ¿Nadie? ¿Qué tema tocamos primero? A ver, ¿quién recuerda? Para poder pasar allá y ver cuánto comprendieron los temas que hemos desarrollado. De las oraciones, profesor. Ya hemos hablado de las oraciones. ¿Qué hemos dicho respecto a las oraciones? Del sustantivo. A ver, De la de las acentuación, oraciones. Miss. Ya, pero de las oraciones, a ver, ¿qué hemos hablado de las oraciones? ¿A qué llamamos una oración? ¿Hay tipos de oraciones o quizás no? Sí, hay 4 tipos de oraciones. Ya, la cantidad exacta quizás no lo maneje. Pero a ver, ¿quién me manifiesta qué tipo de oración hemos visto? Las oraciones que tienen palabras graves, agudas, Miss. No, eso no tiene nada que ver. Primero, ¿qué es una oración? A ver, Marta Ustiza. Anunciativa. ¿Cómo? Miss, las diferencias de las oraciones anunciativa, dubitativa, perdón. No. ¿Qué es una oración? ¿A qué llamamos oración? Es un predicado, Es, Miss. Me llamamos oración oración cuando se habla en sentido completo, o sea, algo que se puede entender, ¿no? Ya. A ver, nosotros llamamos oración, dijimos, que es una unidad del habla, ¿cierto? Una pequeña unidad del habla que va a tener un sentido completo, ¿cierto? Que cuando nosotros manifestamos, ¿qué manifestamos? Manifestamos oraciones, pero oraciones con sentido, ¿ya? Con coherencia. En Y sentido. quizás muchas veces también hemos manifestado oraciones sin sentido, ¿cierto? Ahora, ellos van a tener una autonomía sintáctica, ¿ya? Y va a finalizar con una pausa, ¿ya? Con una pausa. Hay diferentes clases de oraciones y estas clases se van a basar en una función. Tienen un objetivo en particular,
¿ya? No es que yo puedo, y muchas veces nosotros hemos usado diferentes tipos de frases u oraciones en nuestro día a día, ¿cierto? Pero que con un objetivo en sí, ¿cierto? Con una finalidad, ¿ya? A ver, me estaban diciendo acá oración enunciativa. ¿A qué llamamos una oración enunciativa? Miss, cuando afirmamos o negamos algo, Exacto, cuando yo voy a afirmar o negar algo, pero estas se van a expresar con verbos. Ya son basadas en la realidad. Ya a eso se refiere. Yo digo, por ejemplo, cuando yo digo Senami informa que habrá un aluvión, por ejemplo. Entonces, es algo que se está afirmando en base a una cita. ¿Ya? Ahora, el otro tipo de oración, ¿cuál será? Interrogativa. Interrogativa. ¿A qué llamamos oración interrogativa? Catherine. Interrogativa es cuando expresamos alguna emoción, Miss, o algún sentimiento. ¿La interrogativa? Es cuando hacemos como una pregunta, Miss. Exacto, cuando manifestamos preguntas. Preguntas, Miss. Cuando Bien tenido preguntamos, exclamativo. Exacto, cuando manifestamos preguntas. Ya, muy bien. Ahora, ¿qué otro tipo de oración hemos conocido? Exclamativa, Miss. Exclamativa. Las exclamativas sí, ¿qué indican? Indica Cuando que ahí sí usamos un podemos sentimiento, Miss, exclamar nuestros sentimientos, como dice todas las palabras, ¿no? Exacto, cuando nosotros manifestamos nuestro sentimiento, Miento. ¿sí? O alguna expresión con euforia, ¿ya? Ahí me estaban mencionando oración dubitativa. A ver, ¿a qué llamamos oración dubitativa? Miss, a eso le llamamos por cuando manifestamos una duda, por duda dubitativa, pues, dice. Cuando dudamos, Manifestamos duda Miss, por ejemplo, profesional. cuando dices mañana iré o tal vez no. Exacto. Las oraciones dubitativas son aquellas oraciones que usamos cuando vamos a expresar alguna duda que normalmente va a ser dudando de algo, ¿no? Cuando yo no voy a aclarar, no voy a afirmar ni voy a negar nada, ¿cierto? Cuando yo digo, no, ay, ese chico quizás cambie de comportamiento. Ahí, en esa oración estoy expresando una oración dubitativa. Muy bien. ¿Qué otro tipo de oración nos falta? Desiderativa, Miss. Las exhortativas, Desiderativa. ¿A qué llamamos desiderativa? Cuando cuando manifestamos un deseo. ¿Cómo? Cuando manifestamos un deseo, Miss. Un deseo. Deseo. ¿no? Un ejemplo, a ver. Supongamos, ojalá y me venga a ver, ojalá apruebe el examen. Exacto. ¿Cuál sería Puede esa ser, me oración? gustaría La verte palabra también, Miss. ojalá. Exacto. La palabra ojalá me indica que es una oración desiderativa. Y O cuando yo pido algo, ¿no? ¿Qué otra oración falta? exhortativa. La Ya. exhortativa, ¿A qué llamamos las exhortativas? Exhortativas, Miss. cuando ¿A qué llamamos? hacemos una petición, Miss, cuando hacemos una petición, Cuando expresamos una petición, ¿sí o no? ¿cierto? O prohibición, ¿ya? Cuando pedimos o prohibimos algo, ¿ya? A eso se refiere. Cuando yo digo, a ver, un ejemplo. Un ejemplo, Miss, ¿podrás venir a verme? ¿Podrás venir a Puede ser. verme? Ya, muy bien. ¿Cuál? ¿Cuál más? No hagas eso, Pórtate Miss. bien, no lo hagas. ¿Cómo? Pórtate bien. Ujú, ya.
Muy bien, entonces, esa clasificación que nosotros hemos dado, ¿en base a qué estamos brindando? ¿Cómo? Indica una petición. No. Esa clase de oraciones, o mejor dicho, clasificación de las oraciones que ustedes me han brindado, ¿a qué tipo de clasificación pertenece dentro de la oración? Exhortativas, Miss. Mm, mm, Mis exhortativas. Mis, las No. oraciones, A ver, ellas son las oraciones que tienen sentido completo, autonomía. A ver, no, cuando nosotros clasificamos a las oraciones, hay dos tipos de clasificación. Clasificación según su significado y clasificación según su nivel sintáctico, ¿cierto? O mejor dicho, sobre sus componentes. Entonces, a las que ustedes me han manifestado, ¿qué tipo de clasificación pertenece? No entendí mis. Es como que Les mencionaba que cuando nosotros hablamos de oraciones, hay dos clasificaciones. Esas dos clasificaciones, dentro de ellas van a tener tipos, ¿cierto? Una primera clasificación es según su significado, según lo que quiere dar a entender mi oración. Y el otro es según sus componentes. Ahora, la clasificación que ustedes me han brindado, me han dicho desiderativa, dubitativa, exhortativa, ya. Esos tipos de oraciones, ¿a qué tipo de clasificación pertenece? ¿Según su significado o según sus componentes? mis, ¿cómo era la, cómo era no, univembre, bimembre y No. A ver, les estoy dando los dos tipos de clasificación. Los que ustedes me han brindado, ¿a qué tipo de clasificación pertenece? ¿Al de significados o al de sus componentes? ¿A cuál? Esa es la pregunta. Según sus significados, Miss. al significado, Se- mis, según al su significado. significado, ¿ya? Según su significado pertenece la clasificación que ustedes me han brindado. Y según sus componentes, son lo que estaba mencionando su compañera, ¿no? Su compañera manifestaba y decía que era unimembre y bimembre, son los dos tipos de oraciones, ¿sí? Los dos tipos de oraciones, ¿sí? Que van a participar, ¿sí? Dentro de la clasificación de según sus componentes. ¿Por qué decimos según sus componentes? Según quién los conforma. Las oraciones unimembres es cuando no se va a poder dividir ni en sujeto ni en predicado. Mientras que las bimembres sí se van a poder clasificar, o mejor dicho, repartir, ¿ya? ¿Qué otro tema hemos hablado? Del sujeto y el predicado, mis, Ya, del del sujeto. sujeto y ¿Cuál el es el predicado. núcleo del sujeto? ¿Quién cumple la función del núcleo? Mm, su macho. ¿Mm? Mm, ¿Quién cumple mis la es lo que función del acompaña al núcleo del sujeto. sujeto? Es el que acompaña al sujeto. No, ¿quién cumple
la función de núcleo del sujeto? El sustantivo, Miss. Sí, el sustantivo, Miss. El sustantivo, el sustantivo, el sustantivo, ¿cierto? Pero, ¿quién más? ¿Solamente el sustantivo? No, Miss, el verbo. El ¿Y el verbo, predicado, sustantivo, el verbo. No se confundan, Predicado. estamos en sintagma nominal, no estamos en predicado, ¿ah? El verbo, Miss. El verbo. No, el verbo no tiene nada que ver con el sintagma nominal. El pronombre Miss. El Mm, pronombre, ¿ya? El sustantivo y el pronombre no. cumplen la función del núcleo del sujeto, ¿ya? Ahora, luego, ¿qué otros elementos conforman el núcleo del sujeto? Mejor dicho, el sintagma nominal. Los modificadores. Los modificadores. ¿Cuáles son esos modificadores? Modificador ese es directo y modificador modificador indirecto. directo y indirecto, Miss. Modificador directo e indirecto. ¿A qué Indirecto. llamamos modificador directo? Mm, mm, Cuando puede estar antes o después, Miss. Antes o después. ¿Y qué tipo de palabras cumplen la función del núcleo del sujeto? Digo, de modificadores. ¿Qué tipo de palabras cumplen la función de modificadores directos? Puede estar antes o después. ¿Qué palabras, chicos? ¿Qué palabras cumplen la función de modificadores directos? Yo que pueda decir que es un ¿Esas? modificador directo. Los adjetivos. Los adjetivos. ¿Y quién más? Ah, Los adjetivos calificativos, Miss. Los adjetivos. ¿Y qué más? ¿Qué otra palabra? Calificativos. Los adjetivos calificativos es un solo tipo. ¿Qué otra palabra? Adverbios, Miss. No. Sustantivos, Miss. Los sustantivos no. ¿Qué otra palabra, chicos? el sujeto, Miss. No, el sujeto no, chicas. El sujeto es núcleo del sujeto. Él no puede cumplir la función de modificador. Aparte del adjetivo, ¿qué otra palabra cumple la función de modificador directo? Núcleo del sujeto, Miss. ¿Cómo? El núcleo del sujeto, Miss. Digo núcleo del sujeto. No. El núcleo del sujeto no tiene nada que ver. Eso ya lo identificamos. Ahora estamos en modificador.
El modificador directo puede ir antes o después del núcleo del sujeto. Una de las palabras que cumple la función de núcleo del sujeto es el adjetivo calificativo. ¿Pero qué otra palabra cumple la función de modificador directo? Aparte del adjetivo. Adjetivo. El verbo, Miss. No, el verbo no tiene nada que ver con el núcleo del sujeto. Tiene que ver con el predicado. El verbo no tiene nada que ver ahorita con el sintagma. Mm, ah, el adjetivo. El adverbio. No. ¿No se acuerda? Para yo decir, por ejemplo, la fruta rica me la comí. Ahí, ¿cuál es adjetivo? La. La. Y la no es un adjetivo. ¿Es una sílaba? No. No se confundan, chicos. La pronombre, Miss. La. A ver, No, si yo digo pronombre no. la Pronombre cartera, no. la mochila, la camiseta, el polo, el cuaderno, ¿qué estoy haciendo? Artículo. Es Artículo, un no. artículo, chicos. Sí, Entonces, ¿quiénes artículo. cumplen la función de modificador directo? Los artículos y los adjetivos. ¿Ya? Ellos cumplen esa función. Ahora, ¿qué otro modificador había? Modificador indirecto, Miss. Los modificadores indirectos. ¿Y cuál era la función de los modificadores indirectos? ¿Esos dónde los podemos encontrar? ¿Mm? En el núcleo del sujeto, Miss. No, no, dejen de lado el núcleo, chicos. El núcleo ya no, es el núcleo. En el Es donde va a estar predicado. el intermedio. Miss, en el Los predicado. modificadores son los que van a los costados, mejor dicho, del núcleo del sujeto. El predicado. Modificador indirecto, Miss, son, de, son, sin. Son preposiciones, ¿ya? Son modificadores que van a ir acompañados de un nexo, mejor dicho, de una preposición, ¿sí? Al lado, después del núcleo del sujeto. No pueden ir antes, van después del núcleo del sujeto, ¿ya? Esos son los modificadores directos. Ahí sí están los adverbios, sustantivos adverbiados, los adjetivos adverbios, ¿sí? Ahí se usa, ¿ya? Y por último, ¿cuál es el otro elemento del sintagma nominal? ¿El acento? No. No me combinen temas, por favor. Aposición especificativa, Miss. La posición, ¿ya? La posición. ¿Y a qué llamamos aposición? Una definición clara. Mm, mm, mm. ¿A qué llamamos aposición? Son No adjetivos escuché, sustantivos, Miss, ¿cómo? Miss. ¿A qué llamamos aposición? Adjetivos sustantivos que se juntan.
A ver, llamamos a posiciones cuando nosotros vamos a querer aclarar al núcleo del sujeto, cuando lo seguimos mencionando, ¿ya? A eso nos referimos. Cuando yo voy a especificar algo de mi sustantivo, mejor dicho, de mi núcleo del sujeto. Por ejemplo, podría decir, Juanita, la maestra, dio malas calificaciones, por ejemplo. Ahí, ¿cuál sería la posición? ¿Cuál sería la posición ahí, chicos? La maestra. Juanita, la maestra. Y esa la maestra, aparte de ello, cuando yo lo escriba, debería de ir entre comas. ¿Ya? ¿Me entendieron hasta ahí? Veo que han estado muy pocos dentro de la elaboración del tema, de la explicación del tema. Hay que tener mucha más participación y prestar más atención. ¿Ya? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a tocar un nuevo tema, ¿sí? En base a lo que hemos reflexionado sobre los anteriores, que vamos a hablar sobre los sinónimos y los antónimos. Cuando yo te digo blanco, negro o hermoso, bonito, ¿qué tipo de palabras son? Sinónimo. No. Sí. Sinónimos. Hermoso, bonito. No, sinónimos no. Chicos, cuando yo digo bonito, hermoso, ¿qué tipo de palabra será? Sinónimo. Sinónimo, Miss. Son sinónimos. Sinónimos. ¿Por qué llamamos sinónimos? A ver. Y si yo digo, por ejemplo, blanco, Miss, porque negro, alto, bajo, ¿a qué tipo de palabras me estoy refiriendo? esos son antónimos. Calificativo. ¿Mm? Esos son antónimos, Miss. Lo contrario. Lo contrario. Muy bien. Entonces, Contrario. vamos a tocar lo que es los sinónimos y los antónimos, ¿ya? Ahora, ¿qué llamamos sinónimos? Nosotros vamos a llamar palabras sinónimas a aquellas palabras que van a tener un significado parecido, que al considerarse la base significativa de un término, se debe de asignar una acepción más apropiada al término. Claro está que estos tipos de sinónimos voy a tener que basarme mucho, ¿sí? En lo que me da a entender mi campo semántico, ¿ya? Yo no puedo manifestarlo por manifestar. Debe de tener un sentido, ¿ya? Entonces, recuerden que las palabras sinónimas van a ser aquellas palabras con significado parecido. Si yo digo atleta, su sinónimo será deportista, Parecido. ¿ya? Pero hay diferentes tipos de sinónimos que va a depender mucho de ello para poder yo elegir qué tipo de palabras me faltan, ¿ya? Pero estos tipos de sinónimos se van a basar más que todo en su significado, la intensidad de significado que vaya a tener. Vamos a tener sinónimos absolutos que se van a referir a aquellos tipos de palabras donde sus significados van a ser realmente parecidos, no van a cambiar en absolutamente nada, mejor dicho, ¿ya? En los cuales vamos a encontrar alguna clase de diferencia, pero en base al contexto al cual nosotros nos estemos refiriendo. Pero los sinónimos absolutos van a ser esas palabras que van a tener sí o sí significados realmente parecidos, ¿sí? Ahora, por ejemplo, cuando yo digo, pidió una bicicleta como regalo de Navidad.
O cuando digo, me encantó el obsequio que me diste. Regalo y obsequio, ¿a qué se refiere? A un significado similar, Miss. Un significado similar. Porque regalo, obsequio es parecido. Es lo mismo. Misita, disculpe, ¿qué vamos a hacer ahí ahorita? No sé, la No, Miss estuvo hablando de que los estaba preguntando respecto a qué relación existe entre la palabra regalo y obsequio. ¿Tienen ese tipo de el mismo definición y parecido. significado respecto a lo que yo les he manifestado referente al significado absoluto? Comparten significados parecidos, Miss. Comparten significados parecidos, Miss, tienen ¿cierto? Porque si yo digo Sí, obsequio, Miss. también estoy tienen refiriéndome el mismo al parecido. regalo, ¿ya? Al regalo. Sí, sí, Miss. Entonces, a eso hacemos referencia cuando hablamos de significados, o mejor dicho, sinónimos absolutos. Luego tenemos lo que son los sinónimos parciales. En los sinónimos parciales vamos a hacer referencia a aquellos que van a resultar intercambiables, ¿no? En muchos de los contextos, más no en todos, ¿ya? No en todos vamos a coincidir, ¿ya? Pero sí van a ser cambiables. Ahora, por Así, ejemplo, Miss. cuando yo digo, la sinceridad es lo que más aprecio en las personas. ¿A qué me refiero? A lo que se manifiesta de manera sincera, de manera veredicta. Y cuando digo, por ejemplo, te hablo con toda franqueza, amigo. Ahí, por ejemplo, franqueza, ¿a qué se refiere? Con sinceridad, con realidad, ¿cierto? Está Pero diciendo la tienen verdad, una Miss. opinión. Exacto. Entonces, tienen una cierta relación, pero va a depender mucho también del contexto al cual nosotros nos estemos refiriendo. Y luego tenemos los sinónimos contextuales. Nosotros llamamos sinónimos contextuales cuando van a estar dentro, ¿sí? Dentro de una oración, o mejor dicho, de un texto, ¿ya? Dentro de una oración o de un texto. Ahí es cuando voy a usar o va a ser un tipo de sinónimos contextuales. Los sinónimos contextuales manifiestos son aquellos ejercicios en los que se va a presentar dentro de una oración. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Normalmente voy a
ver palabras resaltadas en las cuales yo tengo que buscar un sinónimo, pero este sinónimo no puede ser cualquiera, sino tiene que ser un sinónimo referido, o mejor dicho, que guarde sentido con mi oración, no que sea, que se refiera a otro sentido, sino que tenga coherencia al momento de yo reemplazar, porque ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar la palabra. Por ejemplo, en la pregunta número 1 dice, recuerdo que mi padrino, cuando llegaba el cumpleaños de mi papá con algunos cuantos vasos de cerveza, se encontraba beodo y bailaba de manera muy graciosa. Ahí, la palabra beodo es la palabra resaltada. ¿Cuál de las 5 alternativas deberá ir ahí o deberá ser reemplazado? Miss, puede ser embriagado. Ya, embriagado. ¿Todos coinciden? ¿Todos coinciden con ello? ¿Todos coinciden con esa respuesta? Sería embriagado. Sí, la sé. Embriagado. Muy bien. Y en la siguiente dice, su mejor, ¿qué nos dice? Su mejor amigo en un momento de discusión lo había llamado bastardo. Humillación, dolor y desilusión inundó su mente, pues ahora todos sabían que sus padres no eran casados. Ahí, ¿a qué se refiere? ¿Cuál sería la palabra con la cual debería ir reemplazada? Ilegal, Miss. Legítimo. Ilegítimo. 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 Ahí sería ilegítimo, que hace referencia de que no es que el niño o el hijo no sea hijo de sus padres, sino que según las costumbres se considera Yo te estoy hablando porque no voy a decir que venga el Lucho y en delante de Lucho te va a decir. A ver, Katherine, apagamos el micro, por favor, y luego conversamos respecto a Lucho. ¿Ya? A ver. Entonces, acá, ¿a qué hace referencia bastardo? Bastardo hace referencia no a que el niño no sea hijo de sus padres, ¿sí? No están afirmando ellos, sino que según las costumbres se considera que si un hijo es procreado en una familia donde, o en una pareja donde la pareja no se encuentra casada, se le va a considerar que es bastardo, porque no está en las leyes. ¿Ya? A eso se refiere. Muy bien, entonces, esa es la manera de desarrollar estos tipos de ejercicios de sinonimia contextual. A ver, ahora, luego tenemos lo que son los antónimos, que es lo contrario a los de sinónimos, ¿no? Si yo digo feo, diré bonito. Son lo contrario, lo opuesto, ¿ya? Como tierno a salvaje. Y lo mismo, o al igual que los sinónimos, vamos a tener diferentes tipos de antónimos. Antónimos graduales, antónimos complementarios o antónimos recíprocos, ¿ya? Los antónimos graduales va a depender mucho, ¿sí? De aquellos que van a tener la misma referencia de significados, ¿ya? Van a ser sí lo contrario, pero se van a mantener en un mismo campo. ¿Ya? Como por ejemplo, yo acá hablo de qué, de la fuerza del hombre. Fuerte, débil, ¿cierto? Estoy hablando de un mismo contexto. Y los antónimos complementarios son aquellos que van a ser en el que uno va a eliminar de manera instantánea al otro. Mejor dicho, que va a cambiar por completo el significado, pero que va a seguir siendo lo contrario. Por ejemplo, cuando yo digo hombre, mujer, ¿cierto? Y los antónimos recíprocos es cuando van a designar una relación, ¿no? Pero desde un punto de vista opuesto, como por ejemplo dar y recibir, ¿ya?
Y al igual que los antónimos, sinónimos contextuales, los antónimos contextuales también es cuando nosotros nos, nos vamos a referir, ¿sí? Nos vamos a referir a dentro de una oración. Y es el mismo formato que el de sinonimia contextual. La diferencia, ¿cuál es? Es que acá voy a tener que buscar su antónimo, ya no su sinónimo. ¿Ya? Por ejemplo, dice, solo ha heredado estas tierras por ahora, baldías, pero estamos seguros de que alguna vez las labrará. ¿A qué se refiere ello? Baldías, antónimo de baldías. ¿Qué significa baldías? ¿Mm? Mis puede ser fértiles. Ya, pero ¿qué significará No. baldías? Para que sea fértiles, ¿qué se significará baldías? Que son productivas. Productivas. No, pero si son fértiles también serían productivas, pues. Productivas. Baldías no significa productivas. Si tú me dices que baldías Entonces, significa productivas. productivas, entonces no estarías colocando su sinónimo. ¿Qué estarías colocando? Su antónimo. Su antónimo. Exacto. Entonces, baldías, ¿qué creen que significa? Antónimo. Productivas. No. ¿Qué significa baldías? Dentro de las alternativas están sus antónimos. ¿Qué El significa? terreno, Miss. No. A ver, Inagotables. nosotros llamamos baldías aquellos terrenos que no sirven para producir, que no son cultivables, esos terrenos secos, llanos, a esos les llamamos baldías. Entonces, lo contrario a ello van a ser fértiles, ¿ya? Lo contrario a ello van a ser fértiles. Apagamos sus micro, por favor, que no vamos a participar. Gracias, Ana. Muy bien, hasta aquí. ¿Alguna consulta? Bueno, me parece que ninguna. A ver, vamos a poner en práctica lo que les acabo de explicar, uniendo estas palabras, ¿ya?
Muy bien, creo que es suficiente tiempo. A ver, Ana María Ramos Betea. Ana María Ramos. Sí, Miss. A ver, Ana María, vamos a enlazar como en el ejemplo. Robar, ¿cuál sería? Estafar. No, su sinónimo. No, con palabras que están al lado derecho, ¿eh? Ah, ¿De dónde me sacaste la palabra estafar? no es que como robar, estafar. Ya, robar, ¿cuál sería? Regresar, rodar, aumentar. ¿Cuál? ¿Cuál Veo sería? bien. ¿No lo ves? No, regreso. Hurtar, profesora. Sería hurtar. Hurtar. Rotar, ¿Dónde está? Rotar. Ay, que a no ver, veo. es Miss, de rotar, rodar. una, Regresar. Rodar. rotar, regresar. Perdón. Hurtar. Rotar es rodar. Rodar, ¿ya? Miss, rotar, Rotar, rodar. Camino. Camino. Camino, sendero. Camino, sendero. ¿Ya? Camino, sendero. Ahora, flaco. Miss, sendero. Flaco, delgado, Miss. Delgado, Económico. Miss. Económico. Miss, sendero. Barato. Barato. Volver. Regresar. Volver, regresar. Oír. Escuchar. Iluminar. Alumbrar. Agrandar. Aumentar. 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 Cabello. Pelo. 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 Valioso. Falta uno. Sí, es que esta es una sola relación, así que de acá debe de ser. Porque todos ya los hemos relacionado, ¿no? Sí. A ver, valioso. Valioso, ¿cuál sería? Preciado. Valioso, preciado. Armonía. Paz. Paz, el más adecuado. Helado. Congelado. Alumbrar, Miss, iluminar, alumbrar. Helado, ya. Médico. Doctor. Doctor. Irse. Aumentar, Miss. Irse, aumentar. Irse. Pelo, Miss, cabello, pelo. Irse. Marcharse. 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 Casa. Vivienda. Vivienda. Preciado, Miss, valioso, preciado. Vivienda. Anteojos. Preciado, Miss, preciado, Gafas. valioso, preciado. Gafas. Monarca. Preciado. Paz, Miss, Rey. armonía, paz. Ebrio. Borracho. Borracho. Limpio. Aseado. Sea Armonía, Limpio. paz. Aseado. Helado, Entonces, esa es la manera de helado. relacionar los diferentes Médico, tipos de doctor.
palabras sinónimas, ¿ya? Palabras sinónimas que nosotros debemos de Entero tener en completo. cuenta, ¿ya? Parece Entero que el de su completo. compañera está mal el internet y está un poco retrasado. Muy bien, Machate. hasta aquí, chicos, Dice ¿alguna machate. consulta, alguna duda respecto a lo que hemos desarrollado? Dice vivienda, Miss. Vivienda. Está retrasado. Chicos, Vivienda. Anteojos, gafas. Anteojos, gafas. chicos, hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna consulta? Miss, disculpe por no estar en sus clases, tuve un pequeño problema, un No susto te bien grande. No te preocupes, suele pasar, sí, pero para ello, por favor, traten de revisar la clase grabada, ¿sí? Espero sinceramente que me hayan podido comprender, ¿sí? Todos Está los bien, temas que Miss. hemos desarrollado. Gracias. Y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídense Chao, mucho. Miss, cuídese.